Para abundar al respecto, me acompaña hoy Irene Levy, quien es presidenta de Observatel. Irene, muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Bien, gracias. Bueno, Irene, platícanos qué es este nuevo sistema. Pues mira, en realidad todo esto viene de la reforma constitucional del año pasado, en el que en esta reforma se planteó una modificación al conjunto de medios públicos, indígenas, sociales, etcétera. Como consecuencia de esa modificación constitucional, en la que se establece la existencia de un sistema, de un organismo descentralizado, que déjame decirte, inicialmente en algún borrador de la reforma constitucional se planteaba que iba a ser un órgano constitucional autónomo, como es ahora el IFETEL, y después se quedó como un organismo descentralizado. Es decir, ¿qué significa esto? Que sigue de alguna manera siendo parte del Poder Ejecutivo Federal. Dependiendo, digamos. Dependiendo de alguna manera del Poder Ejecutivo Federal. Las bases para este organismo descentralizado, que en realidad lo que va a hacer es sustituir al organismo promotor de medios audiovisuales que fue creado por el presidente Felipe Calderón y que pues va a tener una estructura similar, ya no va a depender de la Secretaría de Gobernación como era el caso del creado por Felipe Calderón, sino que será no sectorizado, es decir, será como era antes el IFAI, una independencia mayor. Sin embargo, Carlos, esto de la naturaleza jurídica, que es complicado y demás, en realidad no nos dice mucho. Cuando tenemos una cuestión así hay que estudiar y plantearnos a ver qué va a hacer este organismo y cómo está estructurado. Vas a tener 7 integrantes de la Junta de Gobierno, de los cuales 4 tiene vínculos con el gobierno, el presidente y 3 representantes de las secretarías. Si lo que estamos buscando es un sistema realmente público, ¿qué es esto de público? Es decir, que tenga una línea editorial que no pueda ser dictada ni influenciada por el propio gobierno. De lo contrario, no es un sistema público, sino más bien es un sistema gubernamental. Por lo menos la estructura planteada en la ley no te garantiza la libertad editorial. No sabemos cómo vaya a funcionar en la práctica, pero desde luego que no te lo garantiza esta libertad editorial. Y el otro punto muy importante tiene que ver con el financiamiento. El financiamiento, ¿de dónde va a provenir? Pues del propio gobierno federal. Ese es otro yugo, digamos, del gobierno que va a hacer que pues, probablemente sus contenidos no sean tan independientes como nosotros quisiéramos, ¿no? Y luego, ¿de dónde va a provenir? Te decía yo, del propio dinero que le dé el gobierno federal. Y la otra cosa es la gran pregunta, a ver, ¿en qué va a cambiar la televisión pública a los ciudadanos? Nosotros vamos a aprender la televisión, tenemos el Canal 11, las televisiones estatales públicas, etcétera. Pues yo veo que nada. Vamos a ver qué pasa en la práctica, pero el organismo promotor que teníamos hasta ahora, que muy poca gente conoce, simple y sencillamente se sustituye por este nuevo sistema. Vamos a ver en la práctica qué sucede, pero esto sí te tengo que decir, esto de sistema no tiene nada, porque en realidad un sistema es una estructura compleja. La radio seguirá aparte, ¿no? El IMER, por ejemplo, no es parte de este sistema, no lo dice así la ley. A diferencia de otros países, no veo que este sistema de radiodifusión vaya a cumplir con lo que se tenía en mente en la reforma constitucional y lo que muchos ciudadanos pensamos que ahora sí tendríamos en México un verdadero sistema de radiodifusión pública. ¿Qué debería de tener este sistema para que sea verdaderamente público y no gubernamental? Mira, el financiamiento, exacto, y la parte de cómo está estructurado, digamos. Exactamente, y la libertad, esto de que sea un organismo descentralizado no es muy bueno, hubiera sido mejor un organismo autónomo, y las decisiones pues que no sean tomadas por el propio gobierno. De lo contrario, pues ahí tienes el yugo, más el financiamiento, ya tienes completamente esta parte de la dependencia y que no te garantiza la libertad editorial, ¿no? Yo quiero ver que los contenidos pues puedan ser críticos de la línea gubernamental cuando las decisiones se toman pues por los propios integrantes del gobierno.